Buenos días, tardes o noches. En este video, mi compañera Daniela Delgado Angulo y yo, Clemente Palacios, les hablaremos sobre Carlos Bernal Pulido, su vida, aspectos importantes, su relación con Robert Alexi, su llegada a la Corte Constitucional y sus obras. Para dar inicio a este video, hablaremos primero que ¿quién es Carlos Bernal Pulido? Carlos Bernal Pulido es un abogado de la Universidad Externado de Colombia, graduado en 1996 con el Summa Cum Laude, que es la máxima distinción académica que otorga esta institución. Es doctor en Derecho por la Universidad de Salamanca, España, y doctor en Filosofía de la Universidad de Florida en Estados Unidos. También es especialista en Derechos Humanos en el Instituto Internacional de los Derechos Humanos René Cassin en Estrasburgo, Francia. En el mundo jurídico, Carlos Bernal Pulido es conocido por su trabajo con uno de los mayores exponentes del derecho constitucional, el profesor Robert Alexi. Antes de continuar, les comentaré un poco sobre Robert Alexi y su teoría para que puedan contextualizar y ver en qué tiene que ver Robert Alexi con Carlos Bernal Pulido. Pero primero, ¿quién es Robert Alexi y cuál es su teoría? Robert Alexi nació el 9 de septiembre de 1945 en Oldenburg, Alemania. Estudió Derecho y Filosofía, como el doctor Carlos Bernal, en Gotinga. Recibió el doctor Jur en 1976 con su teoría de argumentación jurídica. Pero, este término doctor Jur, ¿a qué se refiere? Se podría definir en español como los ambos derechos, que hacen referencia al derecho secular o el derecho del Estado y al derecho de la Iglesia Católica Romana. En 1984, la habilitación del libro Teoría de los Derechos Fundamentales. Es catedrático de Derecho Público y Filosofía de Derecho en la Universidad de Kiel. La definición de derecho de Robert Alexi es una mezcla entre el normativismo de Kelsen, con mayor influencia en el positivismo jurídico, y el naturalismo jurídico o justnaturalismo de Radbruch. Esto definido por el propio Alexi en 2002. Es por ello que su teoría jurídica del derecho se conoce como un no positivo. Su teoría de argumentación jurídica muestra la necesidad de planear enunciados doctrinales de manera lógica, de acuerdo con las normas vigentes y con los enunciados empíricos, para lograr una argumentación práctica, de tipo general, para que la argumentación dogmática tenga sentido en la práctica general. Para lograrlo, hay que examinar de forma sistemática las funciones de la dogmática jurídica en los campos de estabilización, progreso, descarga, técnica, control y heurística. Cabe recalcar que en este video no profundizaremos sobre la teoría de Robert Alexi debido a que nuestra principal intención es hablar sobre el doctor Carlos Bernal Pulido. Para seguir con el doctor Carlos Bernal Pulido, cuando él era joven, estudiante de doctorado en la Universidad de Salamanca, pasó varios meses en la Universidad de Kiel. Y junto a Robert Alexi, el del inciso anterior, trabajó su tesis de grado, que finalmente fue calificada también con el Summa Cum Laude. Después Bernal tradujo algunas obras del maestro Robert Alexi. Desde 2002 es profesor de Derecho Constitucional y Jurisprudencia de la Universidad Externado de Colombia. Fue docente visitante del Departamento de Filosofía del Derecho en la Escuela de Derecho de la Universidad de León, en España, entre los años 2003 y 2006. Igualmente, se desempeñó como profesor asistente del Departamento de Filosofía en la Universidad de Florida y como investigador y miembro del Instituto de Estudios Constitucionales Carlos Restrepo Piedrahita de la Universidad Externado de Colombia. Bernal se ha desempeñado como abogado de Derecho Constitucional y Derecho Administrativo en el Colegio de Abogados de Colombia desde 1996. Además, ha sido consultor legal nacional e internacional de varias entidades como el Ejército Nacional, Empresas de Servicios Públicos de Medellín, la Oficina de Interpres, Traductores de las Naciones Unidas en Ginebra y el extinto Instituto Colombiano de Seguros Sociales. El nuevo magistrado de la Corte Constitucional fue postulado en la segunda terna que le correspondió presentar al presidente de la República, Juan Manuel Santos, en 2017 para representar a la entonces magistrada María Victoria Calle. Bernal ha cogido impulso en el Senado por su hoja de vida
y porque, por esta misma razón, no tiene ningún enemigo político. Durante su carrera para llegar a la Corte Constitucional recibió numerosos apoyos, como el de la entonces senadora liberal Vivian Morales, con quien comparte condición de cristiano como su principal respaldo. Además, la congresista le sirvió de puente no solo con los parlamentarios de su propio partido y de otras bancadas también, como la bancada del uribismo, que resaltó del doctor Carlos Bernal Pulido, que era un jurista de grandes quilates. También el liberalismo, Cambio Radical y algunos del partido de la U. Sobre el doctor Carlos Bernal corrió el rumor que era pastor de una iglesia, lo cual fue desmentido. Bernal es uno de los más prestigiosos profesores colombianos en Derecho Constitucional. Es profesor de la Universidad de Sydney, Australia, país donde residía. Es autor de varios libros y artículos académicos. Habla inglés, francés, alemán e italiano y asegura tener una perspectiva pragmática pero progresista del derecho constitucional. Tiene 2 doctorados, uno en Derecho en la prestigiosa Universidad de Salamanca y otro en Filosofía en la Universidad de la Florida. Bernal es uno de los profesores colombianos con mayor éxito en el exterior. El doctor Carlos Bernal estaba radicado en Australia y es docente de la Universidad de Sydney. Ha dictado clase en King's College, en el Instituto Max Planck, en París, West Narrett y ha sido investigador en Yale. Por cuenta de su experiencia nacional e internacional, ha asesorado a la Corte Suprema de México y el Ministerio de Administración Pública de Bangladesh, además de entidades públicas en Perú, Ecuador y Colombia. Muchísimas gracias, hasta aquí mi intervención en este video y le damos paso a mi compañera Daniela Delgado Angulo. Hasta luego. Vamos a continuar con las obras de Carlos Bernal Pulido. La primera de ellas es El Derecho de los Derechos, editorial Universidad Externada de Colombia, año de publicación 2005. En el libro se estudia la Constitución Política de 1991, en la cual se desarrollan diversos aspectos en el funcionamiento del derecho y su estructura. Esta destaca los derechos fundamentales, que son la base de donde se parte para interpretar todo el derecho ordinario. Vamos a continuar con el libro titulado El principio de proporcionalidad y los derechos fundamentales. Editorial Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, año de publicación 2007. El libro investiga si el principio de proporcionalidad es un criterio adecuado para la interpretación y aplicación de los derechos fundamentales, sobre todo frente a las decisiones políticas adoptadas por los legisladores. El siguiente libro es El neoconstitucionalismo y la normatividad del derecho. Editorial Universidad Externada de Colombia, año de publicación 2009. En el libro se encuentran un conjunto de estudios que explican el concepto de neoconstitucionalismo como un nuevo entendimiento de la Constitución y del Estado social y democrático de derecho, así como las variaciones que implica para el ordenamiento jurídico y para su aplicación judicial. Vamos a continuar con el libro llamado Fundamentos filosóficos de la teoría del precedente judicial. La editorial es Universidad Externada de Colombia y su año de publicación es en el 2015. Los estudios de este libro explican temas como la estructura de los precedentes judiciales, los fundamentos filosóficos, su relevancia y los problemas metodológicos a los que los juristas se pueden encontrar. El siguiente libro es La reelección indefinida versus la democracia constitucional. Editorial Universidad Externada de Colombia, año de publicación 2015. En el libro, el autor realiza una crítica analítica sobre el caso de Ecuador y de la práctica abusiva que cometen los presidentes en América Latina,
donde pretenden reformar las constituciones para poder perpetuarse en el poder, a veces durante un tiempo indefinido. El siguiente libro es el análisis de contexto en la investigación penal, editorial Universidad Externada de Colombia, año de publicación 2014. Los estudios que hacen parte de este libro buscan ofrecer una respuesta fundamentada a lo que es el análisis de contexto, su función dentro de la investigación en derecho penal y si el análisis de contexto es un método idóneo para alcanzar las finalidades que con él se persiguen. Estas fueron algunas de las obras del autor Carlos Bernal Pulido. Otras de sus obras son O Direito, Dos Direitos, La filosofía de la responsabilidad civil, La doble dimensión del derecho, entre otras. Espero que este video les haya gustado. Gracias.